Hola, mi nombre es Claudia Guadalupe Vázquez Alay, soy estudiante de la Universidad Tangamanga en la licenciatura de Enfermería. Actualmente curso sexto semestre y el día de hoy les hablaré sobre mi experiencia en prácticas en el Hospital del Iste, encargada por mi profesor Arturo Niño Vázquez. Bueno, pues les platicaré. En el área en el que me encontraba era en clínica de dolor o también conocida como cuidados paliativos. Bueno, cuidados paliativos es una rama de la medicina que se encarga para prevenir y aliviar el sufrimiento, así como brindar una mejor calidad posible a los pacientes que padecen ya una enfermedad grave o crónica que compromete su vida. Tanto es para su bienestar, así como para el de su familia también. En el área, pues, era un área pequeña, no estaba muy grande, pero pues ahí, bueno, fue un servicio que sí me gustó mucho. Ahí conforme ¿cómo les diré? Conforme a lo que padecía cada paciente, se les daba una cita. Ya era por 3 meses o cada semana, o dependiendo qué enfermedad y los medicamentos. O ya si también había, o sea, los pacientes se encontraban en casa, pero si se llegaba a complicar o enfermar o algo, hablaban a la doctora y ya les daba cita en ese momento, y ya para atenderlos. Entonces ahí depende, o la cita que tenían se las daban de 12 a 3, empezaban las citas. Entonces llegaban los pacientes y nos esperaban afuera. Ya conforme iban llegando, se iban ahí al servicio a dar sus nombres y todo para irlos enumerando. Ya conforme iban llegando, iban pasando. Al pasar, yo era la que salía y les decía, bueno, pues que ya me dieran su nombre y completo, la edad y, y cuál fue su última cita. Ya después les checaba todos sus signos vitales, regresaban al lugar de espera y seguíamos pasando a los de que seguían. Ya después llegaba la doctora y ella iba pasando a los pacientes, o sea, ya como conforme nosotros íbamos tomando los signos, ya después iban pasando con la doctora, ya les daba las indicaciones, los checaba de cómo estaban y pues sí, ya les daba indicaciones. O a veces los pacientes no podían ir por lo mismo de que pues no, por su enfermedad no podían asistir y entonces mandaban a los familiares y a los familiares nos comentaban cómo era su progreso. Entonces como a los pacientes en domicilio ahí nosotros, bueno, la enfermera les daba como un cuadro ahí, valoraba así, dependiendo cada día tenía que él ir poniendo como si se sentía peor o mal y así iban llenando de acuerdo sucesivamente, o sea, todo de cómo iba y ya después ya de ahí, ya cuando tenía cita el paciente y no podía asistir, ya el familiar llevaba la libreta donde se encontraba registradas las actividades y cómo iba y ya ahí la doctora se ya checaba y iba viendo si iba mejorando o iba empeorando y ya según cómo fuera le daba más medicamento o menos. También iban varios pacientes por infiltraciones, que infiltraciones de rodillas o de cadera también. Entonces, pues sí miraba procedimientos, aparte la doctora sí se prestaba bastante, me enseñaba, o sea, ella me decía, mira, aquí vamos a hacer una infiltración, porque pues sí, ya me explicaba el por qué y cómo era el procedimiento, ya yo la asistía, ya le preparaba el material, las soluciones que iba a utilizar, y ya se la iba pasando, ya ella iba haciendo la infiltración. Dijo que nada más fue una vez que vi una infiltración. Depende si me animaba o llegaba un paciente, yo era la que iba a hacer la infiltración, pero pues no se dio. Y también me explicaron sobre la vía subcutánea. La verdad yo no sabía sobre la vía subcutánea. Ya entonces, de hecho, la enfermera me explicó
con un muñequito de cómo era la vía subcutánea, el material que se utilizaba y todo. Entonces, pues sí me preguntaba que si yo había escuchado de eso y yo le había dicho que no. Entonces ya luego, ya me empezó a explicar y todo. Ya después nos dieron un taller a todos los de, pues a todos los de la Universidad Tangamanga. No a todos, o sea, nomás a los de que iban a ir a ese servicio. Y ya, pues ya después hasta que se dio la oportunidad, ya casi la última semana que iba a salir se dio la oportunidad de que yo hiciera con un paciente el procedimiento por primera vez y pues sí me salió bien. También pues sí, este me gustó bastante porque la doctora explicaba bien los procedimientos. Aparte les explicaba a los familiares, depende de la enfermedad si iba bien o iba mal, o cuando ya no les daba una esperanza de vida que les decía, pues saben que ya mejor, ya no les voy a dar medicamento ni nada, ya mejor llévenlo a su casa, póngales música relajante, denle cariño, o sea, todos los cuidados necesarios para que él tenga un buen morir, que se vaya tranquilo y ya no esté sufriendo más. O sea, ella sí lo sacaba de dudas de que la verdad ya no había esperanzas. Y pues sí, se me hizo muy padre ese. Aparte llegaban pacientes, yo platicaba con ellos, ya me explicaban cómo pasó, porque también había un paciente que iba por una transfusión de medicamento que ya era fuerte, nomás que no me acuerdo el nombre del medicamento. Pero él era un paciente totalmente quemado y ya me explicó sobre la experiencia de cómo fue su accidente y todo. También su experiencia en el hospital cuando después de su accidente lo tuvieron que internar y todo y pues ya me platicaba y ya así. O también me tocaba ver que lloraban familiares con nosotros por lo mismo de que pues ya sus pacientes ya no tenían esperanza porque ya iba su enfermedad muy avanzada. Ya solo le decía a la doctora, pues sí, que era más, tanto más fuerte para ellos, tanto más fuerte para los familiares estar sufriendo, si ya no iba a haber una mejoría. Y ya, pues ya trataban de entenderlo y ya. Y sí, y pues también había todos los medicamentos y aparte había medicamentos que eran muy caros, pero esos eran de parte de donaciones. O sea, era como un apartado donde decía donaciones y ahí era todo el medicamento que era muy costoso y pues sí, varios pacientes no tenían pues los recursos para comprarlo. Y esa donación es de los pacientes, de los familiares que sus pacientes usaban, o sea que su familiar usaba esos medicamentos costosos. Entonces cuando ya fallecían, pues de que los tiraran o se caducaran, preferían donarlos al servicio. Y ya pues ya así cuando llegaba un paciente de que tenía que usarlo por primera vez, ya le explicaba a la doctora y les daba a unos, les decía, por mientras les daré estos que fueron donados por parte de unos pacientes que ya fallecieron. Y ya les explicaba todo, pero sí, estaba muy padre ese servicio, era muy accesible tanto la enfermera como la doctora. Y pues era un servicio de que a veces no había muchos pacientes, pero cuando llegaban, pues sí, ya eran de diferentes patologías, que ya sean de cáncer de ovario, cáncer de próstata o que cáncer de mama o cáncer en el estómago, o sea, eran de bastantes patologías. Y había pacientes que me platicaban que ya tenían mucho tiempo yendo ahí a ese servicio, que también les parecía muy cómodo, porque la doctora y la enfermera era muy accesible. Y pues sí, sería todo, pero sí me encantó mucho. Y pues también agradecerles a mi profesor que cosas que no sabía le preguntaba y él me ayudaba o me sacaba de dudas. Pero sí, la verdad es un servicio muy padre. Te llevas de bastantes experiencias y aprendizajes.